Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Dios ha sido bueno y por eso estamos aquí, una vez más para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para saber lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón, Él conoce su corazón, usted que está escuchando en este día. Él conoce mi corazón también y es por eso que el Señor ha permitido que esta palabra primero sea entregada a mí y yo la reciba y yo la asimile para después poder transmitirla a ustedes. Recuerde que hace algún tiempo hablamos acerca de las tempestades que Dios permitía en nuestras vidas, de que incluso a veces Dios nos enviaba hacia esas tempestades. Recordemos que era el pasaje en el que Jesús caminó sobre las aguas, en el que previo a eso Jesús les había dicho: vayan ustedes y adelántense en que yo voy después. Él les enviaba hacia donde la tempestad estaba sucediendo o iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a pasar y aún así Él permitió y Él les envió a los discípulos hacia la tempestad. Hoy vamos a hablar acerca de otra tempestad, pero sea cual sea la situación que estemos atravesando, tenemos que tener en cuenta algo, que siempre vamos a tener la protección de Dios. Siempre el Señor estará con nosotros y siempre veremos su gloria en medio de cualquier tempestad. Yo no quiero que piense o diga que extraño, siempre está hablando de las tempestades o de las pruebas o de los problemas. Es el Señor el que ha puesto en mi corazón esta palabra y es como un complemento a otro mensaje que hubo acerca de la tempestad. Hoy vamos a ver una tempestad que sucedió antes de la tempestad en la que Jesús caminó sobre el agua. Mire, esta tempestad sucedió no sé qué tiempo exactamente antes, pero fue antes de esa tempestad. Una tempestad con circunstancias parecidas. Una tempestad en la que a Jesús le vemos que cuando caminó sobre las aguas, previo a eso, estuvo predicando en el monte, estuvo dando una enseñanza espectacular, demostrando la sabiduría que tiene Jesús en ese momento a toda la multitud que estaba ahí, que eran más de 5,000 personas, solo contando hombres, sin contar mujeres y niños. Y aún así ocurrió un milagro tan grande que fue la alimentación de aquellas personas. Recuerde, solamente con panes y peces, y que las cestas se llenaron de tal manera que sobraron 12 cestas. Ese gran milagro que aconteció después provocó una prueba de fe en los discípulos en medio de la tempestad cuando se encontraron atravesando al otro lado. ¿Pasaron grandes milagros antes de la tempestad? Claro que sí, ellos ya habían visto grandes milagros suceder. Pero ahora mire, la tempestad que vamos a analizar el día de hoy, también podemos ver que Jesús estuvo enseñando mediante parábolas a muchísima gente y demostrando esa gran sabiduría de igual manera. Estuvo sanando enfermos, sanó a la suegra de Pedro, estuvo también liberando endemoniados. Mire todo lo que ya el Señor había preparado el corazón de los discípulos y por eso nuevamente permitiría una tempestad. O digámosle, esta era la primera tempestad. La segunda tempestad era aquella en la que Él no iba a estar en la barca. Esta ocasión el Señor sí estaría en la barca. Es por eso que yo quiero leer previamente lo que dice en Marcos capítulo 4 desde el versículo 35. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo en la popa? Durmiendo sobre un cabezal.
y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la tempestad que veremos el día de hoy. Circunstancias parecidas previas, claro que sí, en donde hubo grandes milagros, en donde sucedían grandes maravillas, en donde el Señor les mostró muchas cosas por medio de las parábolas, e incluso mire lo que dice un versículo antes, en el que menciona el versículo 34: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, los discípulos estaban pero listos en el tema teórico. Pero mire lo que pasaba aquí. Vamos a ver previamente. Jesús seguramente estaba cansado. Recordemos que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y como 100% humano, Él necesitaba descansar. Pero en todos los días previos, en esas horas de prédica, en esas horas de estar con su Padre, conversando, hablando, en todo ese tiempo de preparación, Jesús seguramente descansó muy poco. Incluso dice la palabra de Dios que había multitudes que se acercaban y que querían no solamente la sanidad, sino también seguramente aprender de todo lo que Jesús estaba hablando. Había incluso tiempo muy poco para comer. Mira lo que dice en Marcos 3:20, un poquito antes nada más de lo que estamos leyendo. Y dice, y vamos a leer en la última frase del versículo 19, y vinieron a casa. Y después dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Si usted lee en otra versión, por ejemplo en la NBI, va a encontrar que dice, y Jesús y sus discípulos ni siquiera podían comer. Y era porque todo el tiempo la gente estaba esperando y demandando una enseñanza y sanidad de parte de Jesús. Es decir, Jesús no había podido descansar, estaba extremadamente cansado. Y fue entonces en el que Jesús les dijo, pasemos del otro lado. Él pidió pasar del otro lado, Él dijo, vámonos al otro lado, exactamente. En el versículo 35 Jesús les dice, cuando llegó la noche, mire, era en la noche cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Igual que la siguiente tempestad que habrían de tener también en la noche, que en la tercera vigilia de la noche se levantó la gran tempestad y golpeaba contra la barca. Ahora también estaban cruzando en la noche. Había algo sublime, algo extraordinario y diferente a lo que sucedió en la tempestad que habíamos conversado, en la que Jesús no estaba en la barca. En esta ocasión, Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. Escucha bien, Jesús estaba en esa tempestad dentro de la barca. Jesús siempre está en la barca. Usted va a decir, pero ¿cómo va a decir que siempre está en la barca si también está diciendo que en la siguiente tempestad no estaba en la barca? Eso fue de parte de Jesús una enseñanza muy clara para nosotros. Porque en esta ocasión Jesús, ¿qué pasa en la barca? Cuando estaba en la barca, estaba tan cansado que se durmió. En la otra ocasión Jesús no estaba en la barca. Lo que quiere decirnos es que hay veces que nosotros sentimos que Él no está. A veces es tan aparente, entre comillas, que Jesús no está junto a nosotros en medio de la tempestad. Pero Jesús siempre está pendiente, siempre tiene el control. Él no va a dejar que nos suceda nada. Se levantó una gran tempestad de viento, dice que golpeaba contra la barca.
Era el momento de la práctica a tanta teoría que habían recibido por medio de las parábolas. Jesús explicó antes de esto una parábola acerca de la semilla de mostaza, en la que decía que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Y mire lo que dice en el versículo 30 del capítulo 4. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Recordemos que la semilla de mostaza también hace una comparación Jesús con nuestra fe. Y si Jesús habla de la semilla de mostaza acá como el reino de los cielos, pero también habla de la fe, recuerde que Jesús explicó estas parábolas a sus discípulos. Es decir, ellos sabían que esa semilla de mostaza estaba hablando de esa fe que tiene que ser sembrada de una manera correcta para que crezca, para que eso florezca, para que se haga tan grande que pueda dar abrigo. Eso es de lo que Jesús estaba haciendo referencia, pero era solamente teoría. Ahora, ¿qué iba a pasar? Si iban a estar en medio del mar, con una tempestad de viento que golpeaba el agua, que golpeaba las olas contra la barca, y ahora ellos se sentían indefensos. Pero ahora ese era el preciso momento de poner en práctica lo que habían escuchado de Jesús, la enseñanza que horas antes habían tenido de Jesús. Nosotros en nuestra vida vivimos de esa manera en la que Jesús nos enseña muchas cosas, aprendemos muchas cosas por medio de las prédicas, de los mensajes, aprendemos muchas cosas en canciones, en videos cristianos, en películas, pero el momento de poner en práctica nuestra fe es cuando realmente nos cuesta. En medio de esa tempestad es cuando realmente nos cuesta hacerlo. Era el examen sorpresa para los discípulos. Jesús pensó seguramente que estaban listos y por eso tenían que rendir ese examen, esa prueba, esa tempestad. Por eso vienen las pruebas, para moldearnos y para poner en práctica lo que el Señor ya nos ha enseñado. Él nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solos para salir de ella. Entiéndalo bien, nunca nos dejará solos y nunca nos pondrá en una situación en la que nosotros no vamos a estar preparados para pasarla. Así nos cueste, así nos lleguen momentos de angustia como a los discípulos, pero Jesús estaba en la barca. Estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. El cabezal no es más que el asiento, el asiento que están en las barcas de forma cuadrada. Ahí estaba Jesús acostado, sobre un cabezal, descansando, durmiendo plácidamente. La tempestad también estaba para Jesús, pero él descansaba porque él sabía que nada iba a suceder. Recordemos que al menos 4 de los discípulos que ya habían sido elegidos eran pescadores. Conocían desde su juventud el mar de Galilea y las tormentas que había ahí. Esto nos enseña algunas cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. El Señor pone a prueba nuestra fe en ese ámbito, en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida familiar, en algo que nosotros creemos conocer. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aun aquello en lo que nosotros pensamos dominar perfectamente bien. Hay veces que decimos: no, esta situación yo la manejo. Esta situación yo sé exactamente qué hacer porque para eso estudié, para eso me he preparado. No hay ningún problema, pero en ese tipo de cosas
El Señor nos demuestra que a veces somos demasiado inútiles y no dependemos de Él. Nosotros necesitamos depender de Él, porque en medio de esta situación, la tribulación que tuvieron, la prueba que tuvieron los discípulos, les demostró que eran inútiles e incapaces, aunque eran pescadores y aunque conocían aquel mar. Tal vez ellos pensaban a la perfección, con sus calmas, con sus tormentas, qué hacer en el día, en la noche, que era cuando pescaban, pero no pudieron hacer absolutamente nada cuando aquella tormenta se levantó. Aún cuando vieron tantos milagros horas antes, aún cuando recibieron tanta enseñanza horas antes, ahora estaban en la barca con una gran tempestad y con el Rey de Reyes dormido en la parte de atrás sobre un cabezal. ¿Qué hacer? Pero ¿sabe qué otra enseñanza nos da? Que esta situación tiene que quitarnos todo orgullo y autosuficiencia y sirve para traernos al trono de la gracia. No podemos seguir creyendo que todo lo podemos hacer por nuestras fuerzas y por nuestros propios medios. Tenemos que repetir: todo lo puedo hacer, pero en Cristo que me fortalece, porque en Él todo lo puedo, porque en Él todo lo soy, porque sin Él yo no soy absolutamente nada. Se angustiaron en medio de la tempestad y era totalmente lógico. Era totalmente válido, era totalmente justificable que aquellos discípulos se sintieran desprotegidos en ese momento. Seguramente llegaron a pensar que Jesús no estaba interesado en lo que estaba pasando. Tal vez en la siguiente tempestad pensaron lo mismo, incluso después de haber pasado por esta prueba, por este examen. Tal vez incluso pensaron: ahora Jesús ni siquiera está en la barca. Acudieron a Jesús y lo despertaron. Tal vez bruscamente: Señor, mira, ¿no te importa? ¿No te importa que perecemos? A veces sucede que nosotros nos sentimos desprotegidos de parte de Dios y no es así, sino que estamos atravesando esa prueba, poniendo en práctica nuestra fe. Y el Señor está descansando, entre comillas, ahí. Siempre está pendiente de nosotros, pero quiere que nosotros pongamos en práctica lo que ahora tenemos que hacer, que es la fe y confianza en nuestro Dios y no en nuestras capacidades. Nuestro Señor está siempre con nosotros. Jesús, despierta. ¿Recuerda esas oraciones en medio de la angustia? No sé si usted lo ha hecho, yo sí lo he hecho. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me siento tan solo? Señor, siento que no estás conmigo. Eso es como decirle: hey, Señor, despierta. ¿No te importa lo que pasa conmigo? ¿No te importa el problema que estoy atravesando? ¿No te importa la circunstancia y la tempestad que la estoy viviendo en este momento? ¿No te importa? Pero al Señor sí le importa. Pero nuestra ansiedad tenemos que aprenderla a poner sobre Él. Mire lo que escribió uno de esos discípulos que se encontraba en esta barca, angustiado, preocupado, despertándole a Jesús bruscamente. Él mismo dijo años después: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. El mismo Pedro que estaba en esta barca haciéndole despertar bruscamente al Señor, ahora decía: no, echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa era la actitud que Jesús quería en la barca. Que alguien, por lo menos uno, dijera: no se preocupen, no se preocupen. El Señor está aquí. El Señor está con nosotros. No nos va a pasar nada. Esa actitud es la que el Señor quiere de usted, que quiere de mí. Que en medio de la tempestad, en medio de la prueba podamos decir:
No me voy a preocupar y voy a poner toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder que habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde estaba el Maestro no podía hundirse. Pero sin embargo se angustiaron y dudaron. Mire cómo empezó este paso. ¿Cuándo subieron a la barca? Cuando Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente eso? El Señor les estaba diciendo, vamos a llegar al otro lado. ¿Qué viene en el medio? No importa. Jesús les estaba diciendo, pasemos al otro lado. Eso debió haber sido más que suficiente para los discípulos. Y el Señor le está diciendo en este día que tendremos la victoria, que en medio de la tempestad tendrá la victoria. Y que si viene una prueba que usted no la espera, pues tendrá la victoria. Así que no se preocupe en medio de la tempestad y ponga toda vuestra ansiedad. Ponga su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de todos nosotros. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú quieres indicarnos, lo que tú quieres que comprendamos en este día. Que no importa la situación que estemos atravesando, no importa que pareciera que tú no estuvieses presente, tú estás presente y siempre lo estarás y siempre estás pendiente, pero que nosotros tenemos que poner esa fe en práctica. Todo lo que hemos aprendido de ti, Señor, necesitamos ponerlo en práctica. El problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones, como muchas veces nos sucede a nosotros, en lugar de ser llevados y guiados por la palabra del Señor. Es una tendencia un poco común en este mundo, aún en los cristianos. Tal vez aún más en los cristianos, porque somos los que conocemos la palabra de Dios. Pero cuando vienen las pruebas y las tempestades, tal vez como Pedro cuando dejó de mirar a Jesús y miró hacia otro lado y miró a la tempestad en vez de mirar a Jesús. En esta ocasión tenían que voltear a ver a Jesús y decir, aquí está, no nos va a pasar nada. Él dijo que pasaremos al otro lado. Él dijo que tendremos la victoria. Así que no se preocupe por lo que va a pasar. Y mire lo que sucede. Que Jesús se levanta y dice, calla, y enmudece al viento y este se calla. Pero antes, cuando estaban despertándolo bruscamente, no sé qué pensaron, porque ellos no sabían que Jesús podía calmar la tempestad. No se imaginaron cómo sería el milagro. A veces ese milagro llega de manera inesperada. Puede ser incluso una manera nueva, un milagro original como le gusta a Dios, un milagro totalmente fuera del alcance de nuestro pensamiento. Jesús se levanta y dice, calla, enmudece al viento, y dice que y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero ahora vienen dos preguntas que les hace a los discípulos y que nos está haciendo a nosotros en este momento, en medio de esa tempestad. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás angustiado? ¿Era justificable su angustia a los discípulos? Por supuesto que era justificable, pero Jesús se despierta y le dice, ¿por qué están así? ¿Qué les pasa? ¿No estuvimos recién conversando de esto? ¿De su fe? ¿De todo lo que tenían que poner en práctica? ¿No me vieron hacer milagros? Y remata con otra pregunta fuerte, aún más. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Tiene fe mi hermana? ¿Tiene fe mi hermano? Pues confía en Dios, que la tempestad va a pasar. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? En el Salmo 89, 8 y 9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar,
cuando se levantan sus ondas y tú las sosiegas. El Señor tiene el control del mar, de las olas, del viento. ¿Cómo no va a tener control en su situación? ¿Cómo no va a tener control del problema que usted está atravesando? El Señor tiene el control. Puede estar seguro, puede estar segura de eso. El Señor tiene el control absoluto y nunca lo dejará. Confíe en el Señor con todo su corazón y haga lo que dijo Pedro. Después de algunos años de haber pasado por las tormentas junto a Jesús, en vida Jesús aquí en la tierra, ahora él también sabía que Jesús, aunque ya subió y no estaba físicamente presente, él seguía con ellos. Él había dejado al Espíritu Santo y Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y por eso podemos poner en práctica lo que Pedro dijo: echad vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en el control absoluto. Por más fuerte que parezca la tempestad o por más golpes que esté teniendo en este momento, tú tienes el control, Señor. Y reconocemos que tú estás pendiente, que aunque pareciera que estás distraído o no estás mirando de cerca nuestro problema, no es así. Tú estás mirándonos y quieres mirar en nosotros una reacción diferente, no de temor, sino de fe. Es por eso que te pedimos en este día, Dios, que seas tú obrando en nuestro corazón, que seas tú tocando, Señor, y que ayudes en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos cada día más. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, y gozosos decimos amén y amén. No se olvide de darle un fuerte abrazo a quien tenga a su lado y dígale: Jesús te ama. Aleluya.